Hi, this is Kaushik Ranchod here from the Ranchod Law Group, and this is Brian here. Today we're going to be talking about what happens at the interview. Yesterday Brian and I were I was representing the client at the interview, Brian was translating, so we just want to give you some insights, the latest tips of what's going on. Right now, I'm recording this video on October 23rd of 2018. Ok, el abogado Kaushik y Brian los saludamos nuevamente en nuestros videos semanales respecto a temas muy importantes. El día de hoy vamos a hablar acerca de qué puede esperar usted que ocurra durante su entrevista con USCIS. El abogado comenta que el día de ayer él y yo acudimos a una entrevista, el abogado representando al cliente y yo sirviendo como intérprete para este cliente. Y vamos a hablar un poco de los detalles, qué ocurre durante esta entrevista con un agente de inmigración y qué puede esperar usted que suceda. Alright, so actually that's the 24th. Just time's flying by so fast. First of all, what happened? In Sacramento, the line there was about 20 minutes long, so you get in a line. So if you're going to be attending, you want to make sure you get there, and at least in Sacramento, at least a half an hour early to make sure you're going to be at your interview on time. Primero que nada, el primer paso es pasar la inspección de seguridad para el edificio, que en el caso de ayer fue la oficina en Sacramento. La duración de la fila fue aproximadamente 20 minutos, por lo cual el abogado les recomienda que vayan siempre con un periodo de 30 minutos de anticipación al momento de su cita para que puedan pasar esos chequeos de seguridad exitosamente y no esté retrasado para el momento que usted acuda a su cita. So imagine going to the airport where you got to pull out your ID. Here you got to show it to the officer, and then you go through metal detection, you put all your stuff through to get it x-rayed, and then you finally go through that. Ahora, vamos a hablar el día de hoy, como dije, acerca de lo que puede esperar usted en la entrevista, cuando ya tenga una entrevista, y también cuando no necesita un perdón. Este chequeo de seguridad, el abogado dice que lo compare con un chequeo de inspección de seguridad del aeropuerto. Básicamente le van a hacer quitarse los zapatos, el cinturón, cualquier cosa metálica que tenga. Le van a hacer que muestre una identificación oficial y vigente para que pueda accesar al edificio y pueda pasar por una máquina de rayos X que asegure que no tenga nada que pueda afectar a las instalaciones. And then you go upstairs in Sacramento to the second floor, and you put your appointment notice. You have to put it in the box or meet the woman who's in the front and give her your appointment notice so you can check in. Después de pasar esta inspección de seguridad, usted usará el elevador y aquí en Sacramento específicamente entrará al segundo piso, irá al cuarto que usted tiene asignado, donde va a haber un mostrador con una persona en recepción a la cual usted deberá entregarle su noticia para la cita y lo puedan poner en la lista de espera para que lo puedan atender. Then one thing new that I noticed is that they're taking a picture of you and also taking fingerprints when you do the check-in. Algo nuevo que no lo hacían antes es que ahora en esa misma ventanilla donde entrega su noticia le toman la foto al aplicante y al peticionario y le sacan las huellas digitales. And then it's a waiting game, so then you wait for the officer to call you. Yesterday we only waited for about 5 minutes, but I've waited up to an hour before, so just be there, be patient until they call you. Una vez que entrega esa noticia, le toman la fotografía y le sacan las huellas. Lo único que tiene que hacer es esperar a que lo llamen. En el día de ayer, nosotros nada más esperamos como 5 minutos para que el oficial nos llamara y nos hiciera pasar al cuarto. Pero el abogado ha tenido otros casos donde la espera ha sido mayor, ha sido hasta de 1 hora de espera. Entonces les dice que sean pacientes y solamente esperen a recibir instrucciones. And then the officer will call you into their office, and they'll have you swear under oath, and then you'll present your ID to the officer. Una vez que sea el turno de usted, el oficial los va a llevar a la oficina de ellos, les va a requerir sus identificaciones, los va a hacer que se levanten y hagan un juramento de decir la verdad para comenzar a revisar su caso. So in our specific situation, and you should expect this as well, the officer may ask you about entries and exits and what happened at the entries and exits. How many times did you enter and exit? How did you enter? All of those kinds of questions will come up or could come up at the interview. En el caso específico del día de ayer, hicieron las preguntas sobre las entradas, cuándo se entró, cómo se entró, de qué forma se entró al país. Entonces puede esperar este tipo de preguntas
depende de la gente que les esté tocando, ellos deciden qué preguntas hacerles. Comúnmente sí hacen esas preguntas sobre las entradas, cómo fueron, cuándo fueron, pero puede ser que no se las pregunten, depende totalmente de quién los esté entrevistando. And then questions that you should know will also be asked, like what is your spouse's name? What is their birthday? When did you guys get married? Those are some other kinds of questions that could come up at the interview. Otra de las preguntas que hacen son básicamente cosas que usted debería saber, como su nombre completo, su fecha de nacimiento, si está haciendo por un caso de esposos, el nombre completo de su esposo, fecha de nacimiento, cuándo se casaron. Preguntas que usted sí debería saber respecto a su pareja y de usted mismo. Some other questions that may be asked are the grounds of inadmissibility. What that basically means are things that would make you not eligible to get a green card. So on that Form 485, there's a bunch of questions, and the officer will go through and ask a lot of those questions. So for instance, have you ever committed a crime? And if you answer yes, you definitely need to talk to an immigration lawyer to make sure, one, if you should even apply, and then two, if you apply, how to address that question in your application. Otro de los puntos que se hace en esta entrevista es sobre los puntos de inadmisibilidad, lo cual hace inadmisible a una persona. El oficial está obligado a hacer ciertas preguntas que determinan si quien está aplicando puede calificar para los beneficios migratorios, como por ejemplo puede ser si alguna vez ha sido arrestado, tiene algún récord criminal. En el caso que sea así, que la respuesta sea sí, si lo han arrestado o tiene algún récord criminal, el abogado les indica que es muy importante que obtengan la asesoría de un abogado para que pueda dirigir ese tipo de situaciones, para primero saber si deberían de aplicar, y si una vez aplicando se puede dirigir de cierta manera y no les perjudique en su caso. All right, well, I've covered the highlights. Brian, did you find anything interesting at the interview? Yeah, I know it's not that common. It really depends on the officer, but what about the personal life? Do they ask details about how they met? What do they like to do? Personal details about the applicants in a marriage-based case? Yeah, so in a marriage-based case, they often could ask personal details like how did you meet? Where did you meet? What were you doing when you met? How did your relationship progress? What was your last date? Where did you last go to dinner? So those are some of the questions that are examples of personal information that could be asked. El abogado me dijo que si había alguna pregunta o algo que noté en la entrevista de ayer. Lo que le dije es acerca de la información personal que varía en cada caso. ¿Qué clase de preguntas les puede hacer un oficial a ustedes respecto a su relación? Como por ejemplo en el caso del matrimonio, que estén arreglando por medio del matrimonio. ¿Qué preguntas esperar? El abogado dice que las más comunes son cómo se conocieron, cuándo se conocieron, en dónde se conocieron. Otras preguntas como cuándo fue la última vez que salieron a una cita, qué les gusta comer, cosas que uno debe saber de su pareja si está aplicando. Entonces puede ahí entrar la cuestión donde determinan los detalles de la relación, si es verídica o no. Alright, so now I want to move on to something extremely interesting as an immigration lawyer, and this is about when you may not need a waiver. Specifically, what we're going to talk about is something in immigration law known as matter of Kilantan. Ok, el siguiente punto que el abogado va a tocar es acerca de cuando usted no requiere un perdón. Este es un tema que le interesa a él bastante porque son muy especiales estos casos y se le conoce como el caso de Kilantan. So in that specific case, the parent came in, who was a U.S. citizen, and had his child there, and they didn't ask any questions to the child, only the father. He was asked to come in through the port of entry. He was able to drive on through, and then later the question was, well, was the child properly inspected or admitted? So, en este específico caso es donde un padre cruza la frontera con un hijo. El oficial se dedica directamente a hacerle las preguntas para la admisibilidad al padre e ignora totalmente al hijo y les da permiso de entrar a ambos. Y aquí la cuestión es, ese hijo fue inspeccionado regularmente porque no le hicieron ninguna pregunta, no se verificó nada y simplemente se le accedió, se le dejó entrar al país. So this is extremely important because if you enter without inspection, then you would need a waiver in order to overcome the unlawful presence that occurs once you enter without inspection.
Eso es un punto muy importante, ya que si alguien entra sin inspección puede ser considerado como uno de los puntos de inadmisibilidad, el cual requiere un perdón específico para que pueda aplicar a ciertos beneficios migratorios. And in this situation, the courts found that the child was inspected for the purposes of receiving an immigration benefit, being able to adjust. So that would be considered an inspection, although it may not be substantively what's considered a proper inspection. For the purposes of immigration law, it will be considered an inspection. En este caso específico que estamos citando, el juez consideró que este menor pudo entrar de manera con inspección, a pesar de que no se siguieron los procedimientos regulares, ya que no le hicieron las preguntas que le debieron haber hecho y simplemente los dejaron entrar, y el cual le permitió, después de esta decisión del juez, a obtener el beneficio de inmigración, exentando el requisito de la inspección al momento de entrar. So what this means in that specific case is the child would be able to adjust status without having to file for a waiver. En este caso específico, el niño pudo ajustar estatus sin someter el perdón. No se le requirió que sometiera el perdón gracias a esta decisión del juez. I want to provide some situations where matter of Kelantan would not apply. So if you were hiding in the car, for instance, and you weren't visibly seen, then that would not apply. So it's basically where the officer did see you, but it's not where you were hiding in the back of a truck or back of a car. So it's important that you're aware of that distinction. Okay, el abogado está diciendo en qué casos este tipo de ley no aplica. Y el ejemplo es si usted entró como escondido en una cajuela, es decir, que el oficial de inmigración no tuvo forma de verlo físicamente. Eso no se considera que entra en este tipo de casos, porque el oficial tuvo que permitir el acceso viéndola a usted. Entonces, alguien que entra a escondidas o sin ser visto por un agente de inmigración no se puede considerar como en este caso y poder aplicar para los beneficios exentando el perdón. Another example of this is when a lot of times people were allowed to come in through an EAD. And they're just presented their EAD. So normally you have to show your passport, get a stamp in your passport, and you get what's called the I-94 card showing that you had proper inspection. An EAD isn't technically a proper inspection, but again, under matter of Kelantan, showing the EAD, presenting it to the officer, if they let you in, that would be considered proper inspection. Okay, en un caso que sí se considera es como, por ejemplo, si usted al momento de cruzar enseña una autorización de empleo, que le llaman EAD aquí, y el oficial los deja pasar después de verlo y revisando eso, que eso no debería ser un documento que le permite el acceso, pero si el oficial lo vio y le dejó acceder al país, eso sí se puede considerar bajo ese caso de Kelantan, perdón, no se me da mucho ese nombre. En ese caso sí se puede considerar como que la entrada fue con inspección porque lo vio físicamente. We're talking about a very powerful immigration tool that could overcome a waiver, where if you came in, for instance, showed your work authorization or but you didn't actually show your passport, you still may be able to adjust status depending upon the circumstances, and you may not need a waiver. We're always trying to find the best possible route for you. Just wanted to make you aware of what options you have available. I want to thank you for tuning in. And we will be here next week. We're going to be here next week. Thanks and have an awesome day. Ok, voy a intentar recordar todo lo que acaba de decir el abogado. Básicamente está diciendo que este caso específico del que hablamos es una herramienta que le puede permitir exentar la necesidad del perdón, el cual le permite ajustar estatus sin necesidad de un perdón si esa situación específica de la que hablamos aplica para usted, es decir, mostrando una autorización de empleo en vez de un pasaporte o de cualquier manera el agente de inmigración en la frontera lo dejó cruzar o la dejó cruzar al país, se considera una inspección, aunque no es la inspección debida y le permite calificar para eso. Pero entonces si ustedes están en una situación así, los invitamos a que nos llamen o que nos contacten de alguna manera para ver si este beneficio aplica para usted y poder de esta manera arreglar de una forma más sencilla y práctica. El abogado menciona que nosotros siempre buscamos la manera más sencilla y práctica para usted y que pueda tener esa tranquilidad de arreglar su situación legal. Les agradecemos mucho por estarnos sintonizando como cada semana o casi todas las semanas.
y les damos las gracias y nos vemos hasta la próxima semana.